Mi novia me dijo que fingía amarme, así que la eché de mi casa sin mirar atrás. Me lo dijo sin temblarle la voz: estoy cansada de fingir que te amo. Y en ese instante la eché de mi departamento. No hubo gritos, ni drama. Solo una certeza fría que me recorrió el cuerpo como una descarga. Más tarde intentó disculparse, pero ya era tarde. Me llamo Andrés, tengo 24 años, y escribo esto porque estoy cansado de leer historias donde la gente se deja pisotear y luego busca justificarlo. Historias llenas de excusas: tal vez cambie, quizás fui muy duro. No, a veces, lo correcto es poner un límite y sacar de tu vida a quien no te valora. Eso fue exactamente lo que hice con Lucía, también de 24. Y quiero contar cómo llegué al punto de tener que echarla de mi casa, después de que me dijera con total frialdad que fingía quererme. Pero la historia no empieza ahí. Empieza mucho antes, en algo mucho más simple. Estudio administración de empresas y trabajo por las noches en un restaurante abierto las 24 horas. Mi rutina es intensa pero ordenada: estudio en la mañana, trabajo en la noche, y repito. Al principio fue difícil adaptarme, pero tener metas claras ayuda. Siempre lo he hecho así. Mi brújula eran dos objetivos: comprar mi propio departamento y tener un Mustang Shelby GT500 antes de cumplir los 27. Esas metas me mantenían enfocado, sin distracciones, convencido de que lo mejor era estar solo. Sin relaciones, sin dramas. Hasta que apareció Lucía. La conocí en la universidad. Ella estudiaba Derecho, y desde la primera vez que la vi me llamó la atención. No solo físicamente. Tenía algo distinto, una mezcla de confianza y calidez que no se ve tan seguido a nuestra edad. Era una chica disciplinada, siempre con su carpeta llena de apuntes, resaltadores de colores y una concentración admirable. Pero lo que más me impresionó fue su lado emprendedor. Lucía tenía un pequeño negocio de postres. Empezó como un pasatiempo, pero lo convirtió en una fuente constante de ingresos. Vendía pasteles, brownies y galletas personalizadas. Y no era solo el producto, era la forma en que hablaba de ello. Había pasión, visión. Invertía, reinvertía, planeaba. Soñaba con expandirse. Me encantaba escucharla hablar de su negocio como si fuera una empresa en crecimiento. Yo admiro profundamente a la gente con metas claras, así que aunque me había prometido no involucrarme con nadie, ella derrumbó ese muro muy rápido. No la busqué, no intenté coquetearle. Solo la observaba de lejos, como quien mira algo que desea pero aún no sabe si puede tener. Hasta que un día coincidimos en una cafetería cerca de la universidad. Ella estaba sola, repasando apuntes, y yo entré por un café antes de irme al trabajo. Sentí que si no le hablaba, me arrepentiría. Me acerqué con una excusa tonta. Oye, creo que vas en la misma universidad que yo, ¿cierto? Levantó la vista, sonrió con naturalidad y dijo que sí. Y así empezó todo. Una charla sencilla, sin presión. Hablamos de las carreras, los horarios, lo difícil que es equilibrar estudio y trabajo. Me contó de su negocio, yo le hablé de mis metas. Todo fluyó con una naturalidad que no había sentido en mucho tiempo. Cuando salí de esa cafetería supe que estaba perdido. Había caído. La vi otra vez una semana después, volvimos a hablar, y 2 semanas más tarde ya estábamos escribiéndonos todos los días. En menos de un mes, éramos prácticamente inseparables. No lo planeé, simplemente pasó. Se convirtió en mi novia, y durante varios meses creí que era la persona correcta. Nuestra relación empezó con fuerza, con propósito. Hablábamos de proyectos, de negocios, del futuro. Ella me apoyaba y yo la apoyaba a ella. Tomábamos cursos juntos, planeábamos invertir en algo propio. Fue una de las etapas más productivas de mi vida. Sentía que estábamos construyendo algo real. Hasta que aparecieron Mara, Ivana y Paola, 3 chicas de la universidad que estudiaban turismo. Si tuviera que describirlas, diría que eran lo opuesto a lo que Lucía era cuando la conocí. Fiesteras, impulsivas, adictas a la atención. No hablo de salir de vez en cuando, ellas vivían para la fiesta. Entre semana, sin importar clases ni exámenes, siempre tenían algo: desayunos con mimosas, escapadas, reuniones improvisadas. Eran el tipo de personas que trataban la universidad como un decorado, no como un compromiso. La líder del grupo era Mara, la más carismática y también la más protegida. Su padre era parte del consejo universitario, lo que significaba que podían faltar, entregar trabajos tarde o hacer el mínimo esfuerzo sin enfrentar consecuencias. Todos en la universidad sabíamos quiénes eran. Por eso me sorprendió tanto cuando Lucía empezó a juntarse con ellas. No entendí cómo pasó. Un día me contó que una de ellas le había comprado postres, otro día, que la había ayudado con un trabajo. Cuando quise darme cuenta, ya salía en sus historias de Instagram, en sus fotos, en sus planes. Y al principio no lo vi como un problema. Pensé que era normal, que tenía derecho a tener amigas. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Primero eran salidas esporádicas, luego, fiestas entre semana, después, llegadas tarde a clase. Y de pronto empezó a cancelar nuestras citas porque las chicas la necesitaban. La primera vez lo entendí.
La segunda lo acepté. La tercera me incomodó. Cuando se volvió costumbre, supe que algo estaba mal. Su energía, su enfoque, su disciplina, todo empezó a desvanecerse. Lo que antes era pasión por su negocio se convirtió en excusas para no hornear. Lo que antes eran tardes de estudio, se transformó en reuniones improvisadas. Su puntualidad se volvió descuido. Intenté hablarlo con calma, pero siempre respondía lo mismo. Solo estoy relajándome un poco. Tengo derecho a divertirme. No quiero vivir estresada. Y no, eso no era el problema. El problema era sentirme desplazado, invisible, como si nuestra relación se hubiera vuelto opcional. Pasé de ser su compañero a convertirme en una molestia que podía posponerse. Una noche teníamos planeada una cena después de mi turno. Ella misma lo había propuesto, dijo que me extrañaba y quería verme. Terminé el trabajo agotado, llegué al restaurante donde habíamos quedado y esperé. 1 hora, 2, 3. Nada. Le escribí. La llamé. Silencio. Y entonces subió una historia. Una fiesta. Riendo, con ellas. Me quedé en la banqueta, con el uniforme todavía puesto, mirando la pantalla de mi teléfono y sintiendo como todo se derrumbaba un poco más. No fue la única vez. Y aunque mi paciencia se desgastaba, todavía no se había roto. Seguía justificándola. Me repetía que era una fase, que solo estaba confundida. Pero la verdad es que me estaba cegando. Quería creer que la chica que conocí seguía ahí, debajo de todo eso. No quería aceptar que la había perdido. Hasta que canceló algo mucho más importante, una cita que habíamos planeado durante semanas, porque sus amigas le habían organizado una fiesta sorpresa. Ese día supe que la persona que tenía frente a mí ya no era la misma que me había enamorado en aquella cafetería. Y desde ahí, todo empezó a desmoronarse. A partir de esa noche algo dentro de mí empezó a apagarse. No fue de golpe, sino poco a poco, como cuando una llama se consume sin oxígeno. Seguía queriéndola, pero ya no confiaba. Y cuando el amor y la confianza dejan de caminar juntos, todo se tambalea. A veces me preguntaba si estaba exagerando, si estaba siendo demasiado exigente, pero bastaba con ver su actitud para entender que no. Había cambiado su rutina, su forma de hablar, incluso su manera de mirarme. Ya no era la Lucía que me inspiraba a superarme, sino alguien atrapada en un ritmo vacío. Intenté hablarlo varias veces. No con reproches, sino con la esperanza de recuperar lo que teníamos. Le decía que la notaba distante, que sentía que se estaba perdiendo a sí misma. Siempre me respondía con evasivas. Andrés, estás dramatizando. No todo tiene que ser tan serio. Pero antes tú querías que lo fuera. Y sigo queriéndolo, solo que ahora quiero vivir un poco. Vivir un poco se volvió su excusa para todo. Para faltar, para no estudiar, para llegar tarde, para dejarme plantado. Hasta que una noche, después de que me dejara esperando otra vez, la enfrenté. No grité. No hacía falta. Me bastó con decirle. Ya no sé quién eres. Su reacción fue defensiva, casi automática. No quiero que controles mi vida. No intento controlarte, intento entender por qué ya no te importa nada. Discutimos. Ella se fue dando un portazo. No la busqué. Por primera vez, dejé que el silencio hiciera su trabajo. A la mañana siguiente, recibí un mensaje suyo larguísimo. Se disculpaba. Decía que se había descuidado, que me amaba, que no quería perder lo que teníamos. Y, contra todo pronóstico, le creí. Volvimos. Durante 2 semanas, Lucía fue otra vez la de antes. Se alejó de Mara, Ivana y Paola, retomó su negocio de postres, volvió a estudiar con disciplina. Me escribía a diario, hacía planes, hablaba de metas, de proyectos. Parecía arrepentida de verdad. Yo también me relajé. Pensé que habíamos sobrevivido a una mala etapa. Me permití creer que había madurado. Hasta que, una tarde, mientras descansaba antes de ir al trabajo, abrí mis redes sociales. Vi una publicación de Paola. Era un meme. Decía, cuando ves a un tipo más guapo que tu novio, pero eres fiel, así que peleas con tu novio para no sentirte tan culpable. Y en los comentarios, Paola había etiquetado a Lucía. Jajaja, eres terrible, escribió. Sentí un golpe seco en el pecho. No de celos, sino de indignación. No había forma de malinterpretar eso. Era una burla directa, una insinuación demasiado clara, y lo peor es que Lucía había permitido que la etiquetaran. Ella siempre controlaba sus redes, siempre decidía qué dejar y qué ocultar. Le escribí de inmediato. ¿Qué es esto? ¿Por qué te etiquetan en eso? Tardó casi media hora en responder. Relájate, Andrés. Es solo un meme. Solo un meme. Esa frase me encendió. Le respondí que no veía nada gracioso en una broma así, que era una falta de respeto. Ella contestó con fastidio. ¿Otra vez? Estás exagerando. Siempre lo mismo. Y ahí exploté.
Le recordé todo, las noches que me dejó plantado, las excusas, la indiferencia, las veces que me hizo esperar mientras ella estaba de fiesta. Ella me respondió con el mismo guión de siempre, que la estaba ahogando, que necesitaba espacio, que yo era demasiado intenso. Hasta que, de pronto, en medio de ese silencio cargado, lo soltó. Sin emoción, sin vacilar. La verdad es que estoy cansada de fingir que te amo. Me das dolor de cabeza. Fue como si el aire se volviera pesado de golpe. No sentí rabia ni tristeza. Solo una claridad brutal. La miré, respiré hondo y dije. Perfecto. Entonces vete. Su rostro cambió por completo. Pasó del desafío al desconcierto, como si no esperara que reaccionara así. ¿Así de fácil? ¿No vas a decir nada? ¿No vas a disculparte? Me reí con amargura. No te estoy dejando ir, Lucía. Te estoy echando. Entonces sí, empezó a llorar. Lágrimas ruidosas, teatrales, como si fuera ella la víctima. Andrés, por favor. No quise decir eso. Fue un impulso. Te amo. Solo estaba enojada. Pero ya no podía escucharla sin sentir rechazo. Estoy harto. Tendría que haberte dejado el día que empezaste a juntarte con esas tres. Se ofendió, claro. ¿Y nuestro futuro? ¿Nuestros planes? Nuestros planes murieron el día que dejaste de respetarme. Empacó sus cosas llorando, con manos temblorosas. Antes de salir me miró, esperando que la detuviera. No lo hice. Vete, fue lo último que le dije. Cuando la puerta se cerró, sentí un silencio distinto, limpio, como si por fin pudiera respirar sin peso encima. No volví a escribirle. Ella tampoco me buscó. No hubo mensajes, ni llamadas, ni escenas de reconciliación. Nada. Fue un corte seco, definitivo. Y aunque pensé que sería difícil verla en la universidad, no lo fue. La primera vez que coincidimos fue extraña. Venía con Mara, Ivana y Paola, riendo como siempre. Cuando me vio, bajó la mirada y siguió caminando. Yo simplemente pasé de largo. No era orgullo. Era paz. Durante las semanas siguientes la vi un par de veces más. A veces sola, a veces acompañada. Ya no hacía postres, según supe por compañeros. Había abandonado el negocio. Solo horneaba de vez en cuando, como un hobby. Eso me sorprendió. No sentí alegría, sino una mezcla amarga entre tristeza y confirmación. Tenía talento, disciplina, una visión clara. Y aún así, lo tiró todo por la borda. Dejó de ser la Lucía que admiraba. Se convirtió en otra persona, alguien vacía, arrastrada por amistades que no querían crecer. Y ahí me di cuenta, me había librado de una carga enorme. Con el paso de los meses, esa sensación de alivio se fue transformando en una comprensión más profunda. No sentía rencor. Ni siquiera tristeza. Lo que sentía era una especie de claridad serena. Por fin entendía lo que antes me negaba a aceptar, que amar a alguien no significa soportarlo todo. Ver a Lucía en la universidad se volvió algo rutinario. A veces pasaba frente a mí sin decir palabra, otras, fingía no verme. Pero bastaba con una mirada rápida para darme cuenta de que algo en ella había cambiado. Ya no era aquella chica que soñaba con crecer, que hablaba de metas, que se desvelaba horneando pasteles con una sonrisa en la cara. Ahora era otra. Alguien que vivía de noche, que llegaba a clases tarde, que parecía arrastrar un cansancio que ni el maquillaje podía disimular. No sentí placer al verla así. No había venganza en mí. Lo único que quedaba era una amarga confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si me hubiera quedado, si hubiera seguido cediendo, habría terminado perdido junto a ella, tratando de rescatar a alguien que ya no quería ser rescatada. Escuché comentarios, como siempre pasa en una universidad donde todo se sabe. Que ya casi no cocinaba, que su negocio estaba parado, que había dejado materias sin justificar. No lo pregunté, simplemente me llegaban las noticias. Y cada vez que oía algo nuevo, me invadía esa mezcla de nostalgia y resignación. Porque, a pesar de todo, yo había conocido a la mejor versión de ella. Había visto el brillo en sus ojos cuando hablaba de su futuro. Había visto cómo se esforzaba, cómo planeaba cada detalle de sus postres, cómo calculaba los costos y organizaba sus pedidos. Era buena, realmente buena. Y ahora todo eso parecía borrado. Fue entonces cuando comprendí una verdad simple pero dura: no todo el mundo está hecho para sostener el equilibrio entre diversión, trabajo y metas a largo plazo. Y cuando alguien lo pierde, arrastra consigo a quien esté cerca. Por eso no la culpé. Tampoco me victimicé. Aprendí a mirar la situación con una distancia que al principio me pareció imposible. Entendí que a veces la destrucción no llega con gritos, ni con engaños, ni con golpes. Llega con indiferencia, con el desinterés disfrazado de libertad, con las prioridades que cambian sin que nadie lo note. Llega cuando uno de los dos deja de mirar hacia el mismo horizonte. Esa fue nuestra ruina. Hoy, cuando pienso en Lucía, no lo hago con rabia ni con cariño. Lo hago con reflexión.
Nuestra historia me enseñó algo que nunca se me va a olvidar, que una relación no se mide por lo mucho que amas, sino por lo poco que tienes que perder de ti mismo para mantenerla. Estar en pareja es bonito, claro que sí. Pero solo si la persona a tu lado te impulsa, te suma, te da paz. No hablo de dinero, ni de favores, ni de que te ayude con tus responsabilidades. Hablo de estabilidad, de respeto, de sentir que estás creciendo al lado de alguien que también quiere crecer. Si en lugar de eso, tu pareja te resta energía, te hace dudar de ti, te distrae de tus metas, o te llena de ruido cuando lo que necesitas es calma, entonces estás en el lugar equivocado. Yo estuve ahí. Esperé a que Lucía volviera a ser la de antes. Me convencí de que su cambio era temporal, que si tenía paciencia, volvería a enfocarse. Pero no volvió. Y lo que más me costó aceptar fue que, a veces, las personas no regresan a esa versión que amamos. A veces se quedan en la que eligieron ser, aunque eso las hunda. Con el tiempo entendí que no era mi responsabilidad salvarla. Mi deber era salvarme a mí. Cuidar mi paz, mis metas, mi rumbo. Y así, un día sin darme cuenta, dejé de pensar en ella. Dejé de buscarla en los pasillos. Dejé de revisar si subía algo en redes. Dejé de recordar nuestras conversaciones. Solo quedó una enseñanza clara y dolorosa, pero necesaria: no se puede construir un futuro con alguien que vive del presente. Hoy sigo con mis estudios, sigo trabajando de noche, sigo ahorrando para ese Shelby que juré tener antes de los 27. Pero sobre todo, sigo tranquilo. A veces pienso que, si no hubiera tenido el valor de decir lárgate aquella noche, tal vez seguiría atrapado en una relación que me consumía. Y cada vez que lo pienso, me doy cuenta de que esa fue una de las decisiones más sanas de mi vida. Porque amar también es saber cuándo cerrar la puerta y no volver a abrirla. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.